Muy bien, entonces vas a cerrar tus ojos y vas a repetir la siguiente oración conmigo. Señor Jesucristo, en esta tarde despojo mi mente de todo afán, de toda preocupación y de todo lo que roba mi atención. En el nombre de Cristo Jesús, abre mis oídos espirituales, toca mi corazón para que tu palabra entre a mi vida y para que yo, Señor, pueda glorificarte con mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy tengo la enseñanza más básica del mundo, la más conocida del mundo, pero la más poderosa de este mundo. Y el tema de hoy se llama Jesús. Para saber primero quién es Jesús, necesitamos entrar a las profecías en el Antiguo Testamento. Y la primera profecía es Isaías capítulo 7, versículo 14, que dice de la siguiente manera: Por tanto, el Señor mismo os dará señal, y he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Y qué significa? Dios con nosotros. La pregunta sería, Cristian, el profeta Isaías habla de que este hombre, de que ese niño debería de llamarse Emmanuel y no Jesús. ¿Por qué se llama Jesús y por qué no se llama Emmanuel? Bueno, es muy sencillo. Tenemos que recordar que en aquellos tiempos, lo que son no, dialectos es otra cosa. ¿Mm? Idiomas, lenguas, ¿cuál es el nombre? Por ejemplo, mi mamá se llama Juan en México, Juana Olimpia. Pero si tú te vas a Estados Unidos, no vas a encontrar una Juana. ¿Cómo se llaman las Juanitas en Estados Unidos? Joana, ¿no? Por ejemplo, tienes aquí un hijo llamado Mateo. En Estados Unidos, ¿cómo le tendrías que poner? Matthew. Si tienes un hijo llamado Juan, ¿cómo le tendrías que llamar? John. Si tienes un hijo llamado Christian, ¿cómo le tendrías que llamar en Estados Unidos? Christian. Clases de inglés básica. Es por eso, ¿no?, que sucede esto. Sin embargo, Emmanuel significa Dios con nosotros. Y la palabra Jesús, ¿qué significa Jesús? Googleenlo, lo pueden googlear, en las redes sociales, ningún problema. Significa, bueno, googleenlo. Si no les quito su chamba del día. ¿Qué significa Jesús? Dios salva, enviado de Dios. Eso es lo que significa Jesús. Y Jesucristo viene ya apilado con lo que es el título de Cristo. ¿Qué es un Cristo? ¿Qué es el Cristo? ¿Qué es el Cristo? ¿Qué es el Mesías? El Salvador. Entonces es Jesús el Cristo. Y entonces ya nosotros decimos Jesucristo. ¿Sí? Y es por eso que, bueno, en el libro de Isaías capítulo 7 habla acerca de Manuel, que no hay ningún problema que se pueda llamar Jesús. Sí, si tú te vas a otros países, otros lugares, van a decirle a Jesús como Yeshua. Sí, entonces es lo mismo, no pasa nada. Isaías capítulo 9 versículo 6 al 7. Escucha, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá un límite, no tendrá límite sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndole y confirmándole en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará eso. Escúchame.
Mira aquí en Isaías dice, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿De quién estamos hablando? De Jesús. Yo tuve una plática con una mamá de colegio, ya profesaba lo que es los testigos de Jehová. Me decía, Cristian, me preguntaba, Cristian, ¿ustedes cómo ven a Dios, cómo ven a Jesús, cómo ven al Espíritu Santo? En este año nosotros tuvimos esta enseñanza. Antes de que nos fuéramos del colegio, tuvimos esa enseñanza. Y yo le decía, los tres son uno. Es Dios Padre, Dios Espíritu Santo. Nosotros creemos en la Santa Trinidad. Oye, me decía, pero es que cada uno es diferente. Sí, cada uno es el Padre, otro es el Hijo, y otro es el Espíritu Santo, pero sin embargo, son uno mismo. Le digo, es como por ejemplo, yo cuando vivía en la casa de mi mamá, cuando teníamos toda nuestra familia, cuando el nido estaba lleno según la mercadotecnia, sí estaba papá, mamá y los tres cochinitos. Eso es una familia. Uno se llamaba Carlos, otro se llamaba Olimpio, otro se llamaba Cristo, otro se llamaba Cristian y el otro se llamaba Cristóbal. No, es cierto, Steven. Éramos cinco, éramos diferentes, pero sin embargo, somos una familia. Éramos la familia Hernández Díaz. Lo mismo sucede con el Señor. Sí, cuando Jesús se presenta y dice, yo y el Padre, uno somos. Y dice Jesús, y yo me tengo que presentar delante del Padre. No me toque, me tengo que presentar delante del Padre, dice, pero les enviaré al Espíritu Santo. Sí, y ella me decía, es que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. Le digo, mira, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo, pero sin embargo los tres trabajan juntos. Y si yo clamo al Espíritu Santo, es lo mismo que si yo clamara a Jesús, o es lo mismo que si yo clamara a Dios. Y si no me gusta decir Dios, si prefiero decir Jehová, o si prefiero decir Shaddai, o si prefiero decir Jireh, o si prefiero decir Shalom, es lo mismo. Lo importante es que tú y yo podamos entender quién es el Espíritu Santo, quién es Jesús, quién es el Padre. Siempre han sido. No es de que el Padre de repente llegara y dijera, estoy solito aquí en el cielo. Hagamos al Hijo, hagamos al ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová es. Y no era que de repente Jesús le dijera al Padre, Padre, es que estoy muy aburrido aquí en el cielo, ya me cansé de jugar con todos los ángeles. Dame un hermanito. Y entonces hacemos al Espíritu Santo. Así no funciona. Los tres ya eran, ya son y siempre serán. Y es por eso que nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Los tres son uno. Los tres se manejan de diferente manera, pero son uno. Y es ahí donde tú y yo podemos entender la importancia de estudiar y escudriñar la palabra de Jehová. Entonces aquí, por ejemplo, en Isaías capítulo 9, se le dice, admirable consejero, Dios fuerte y Padre eterno. ¿Cómo lo podríamos llamar entonces esto de Padre eterno al Cristo? Vamos a llamarlo Cristo porque todavía no había nacido Jesús aquí en la tierra. ¿Cómo podríamos llamarlo si dijéramos Padre eterno a Jesús? ¿No sería una blasfemia entonces? Ante los ojos de la humanidad. Pero escúchame, aquí el profeta no está hablando así nada más en su carne. Los profetas siempre hablan conforme a la palabra de Dios. Y toda la Biblia es inspirada por Dios. Y aquí está haciendo una confirmación de que el Padre y el Hijo uno son. Entonces escúchame, Iglesia Esperanza de Vida. Si tú y yo conocemos al Espíritu Santo, conocemos a Jesús. Si tú conoces a Jesús, estás conociendo al Padre. O si tú conociste al Padre porque antes eras muy judío y solamente te movías en el Antiguo Testamento,
Si conoces a Dios, tienes que darte la oportunidad de conocer a Jesús. Y mira, dice, el verbo se hizo carne. Era necesario que Jesús pisara esta tierra. Era necesario que Jesús pisara esta tierra. Era necesario que el Cristo naciera. ¿Por qué? Hebreos 11 dice la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El único que vio a Dios, ¿quién fue? En el Antiguo Testamento. ¿Mande? Moisés. Fue el único que vio a Dios, cara a cara. Todos los demás, nada más habían escuchado la voz de Dios. Habían visto su fuerza poderosa, sus milagros. Sin embargo, el único que vio a Dios cara a cara fue Moisés. Y dice Hebreos, la fe es la certeza de lo que no espera. Si nosotros siguiéramos viendo a Dios cara a cara, entonces ¿dónde quedaría la fe? La fe no sería necesaria. ¿Por qué? Porque tenemos la certeza de que lo que estamos viendo es el Señor. Pero en este caso, podemos recordar que hay 100 años de silencio por la maldad de este mundo. Y entonces esos 100 años, después de esos 100 años viene el Mesías. Y el Mesías, el verbo hecho carne, vino a demostrar la existencia de ese Dios. Entonces, sí, si tú crees en ese Jesús que pisó la tierra hace más de 2000 años, que los libros de historia lo avalan, es una cosa verídica, porque tú te puedes meter a internet, lo puedes googlear, y desde los libros más científicos hasta los libros más incrédulos van a mencionar a Jesús. Que digan que Jesús fue un falso profeta, que digan que Jesús fue un apóstol más, que digan que Jesús es el Cristo, es otro tema. Pero sin embargo, la humanidad reconoce la existencia de Jesús en la tierra. Así como podemos hablar de Mahoma, que también existió, así como podemos hablar de Gandhi, que también existió, así como podemos hablar de Miguel Hidalgo, así como podemos hablar de Hitler, son personajes históricos. Jesús es un personaje histórico, no es una leyenda. Las leyendas es algo que se está mencionando en la boca de la humanidad, de alguien que se le hizo una aparición o alguien que creyó escuchar o alguien que creyó haber visto. Y entonces yo vengo con Gustavo y le digo, no, es que yo venía en Cañón de Lobos y de repente se me apareció una mujer, bla, 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 bla. Y entonces esa historia Gustavo la lleva a sus familiares a sus amigos y se hace una leyenda. Jesús no es una leyenda. Jesús no es una mitología. Jesús es histórico. Y entonces, es ahí mi duda. Si la misma ciencia reconoce la existencia de Jesús, que pisó esta tierra hace más de 2000 años, ¿qué duda tienes, Iglesia Esperanza de Vida? ¿Qué duda tenemos? Isaías 53 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Estamos hablando de las profecías, esto es Isaías. Experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los agresores. Es profecía totalmente. Sin embargo, podemos ver un antes, un pre y un post. Nosotros, en el libro de Isaías, vemos cómo a través del profeta Isaías el Señor habla acerca del verbo hecho carne manifestado aquí en la tierra por un propósito. Y nosotros que ya vivimos en el año 2024 nos podemos dar cuenta históricamente, dejando la Biblia a un lado, históricamente, ¿qué fue lo que hizo Jesús aquí en esta tierra? Históricamente hablando, siendo el Cristo o siendo un profeta más o siendo un falso profeta. Históricamente hablando, científicamente hablando, tú lo puedes investigar qué fue lo que hizo Jesús. Científicamente, investigalo. Investiga en páginas bíblicas, investiga en internet. ¿Qué tienes acceso a esta poderosa herramienta? Dale un uso provechoso. Investiga qué fue lo que hizo en esta tierra Jesús. Y asegúrate de no investigar en páginas cristianas, para que te des una idea de lo que el mundo dice. Sea falso profeta, sea el Mesías o sea un apóstol más, hay hechos que hablan de Jesús. Obviamente, te vas a encontrar muchas cosas, muchas versiones. Te vas a encontrar que si Jesús tuvo un hijo con María Magdalena, te vas a encontrar muchas cosas. Sin embargo, debes de entender que para que la Biblia fuera escrita, se tuvieron que contar todos los manuscritos que habían, de tal forma que pueda ser verídico lo que está ahora en tus manos, lo que se llama ahora Biblia. Son 2000 manuscritos que testifican la existencia de Jesús y la existencia de Dios. 2000 lo avalan. ¿Sí? Y esos 2000 manuscritos son parecidos, son tan iguales, no hay discrepancia. Y para que te puedas dar una idea, tú puedes investigar en internet. Existe un tal, ¿cómo se llaman estos filósofos griegos? Ay, ¿cómo? Aristóteles, gracias. Aristóteles tiene 100 manuscritos de toda su filosofía. 100 manuscritos de su filosofía. Nosotros los cristianos tenemos 2000 manuscritos que avalan la existencia y el poder de Jesús. ¿Te das cuenta cómo tiene un mayor peso? ¿Y por qué te estoy contando todo esto? Porque es importante que tú y yo podamos romper esa barrera que se llama incredulidad. Nosotros hemos construido una barrera, una fortaleza delante de nosotros.
Se llama incredulidad. Esta incredulidad viene a causa de que no estudiamos la Biblia. Te voy a decir y te voy a explicar por qué. Conozco muchas personas que eran cristianas y que por una oración no contestada dejaron de creer en Dios. Y dejaron de creer porque no estudiaron en la Biblia, no se dieron cuenta que hay días de aflicción en esta tierra. No se dieron cuenta que así como hay tiempos de vida, hay tiempos de muerte. No se dieron cuenta que Jesucristo, el Verbo hecho carne, el Hijo de Dios, el Santo, el Perfecto, el Cordero Santo, le dice a su Padre, hágase tu voluntad, así como en el cielo y en la tierra. No estudiaron y no llegaron a la parte donde Jesús está en el monte, diciéndole a su Padre, Padre, si es posible, pasa de esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y entonces, lamentablemente, hay mucho cristino, porque esa es la palabra, hay mucho cristino que nada más viene a las iglesias a escuchar del nombre de Jesús, a escuchar del nombre de Dios, pero no, no se da la tarea de conocer al gran maestro. No se dan a la tarea de en su casa estudiar la palabra de Dios, no se dan a la tarea de doblar su rodilla, no se dan a la tarea de entregar su alma. Todo lo quieren resolver en 2 horas de servicio dominical. Todo lo quieren resolver así, de fácil. Las cosas no se resuelven así. Perdón. Y es por ello, Iglesia Esperanza de Vida, que el propósito de esta enseñanza tiene que ver con Jesús. Porque yo no puedo pararme aquí a hablarte de una teoría. Teorías hay muchas. Yo te tengo que hablar de una cuestión práctica, de algo que sí existe, de algo que yo he vivido. Es por eso que yo estoy aquí. Que yo he conocido a Jesús en mi vida, yo he visto su mano poderosa en mi vida, y por lo mismo de que yo lo he visto y lo he vivido, mi trabajo y mi deber es provocar que tú creas en ese Jesús que cambió mi vida, que también cambiará la tuya. Mi deber es despertar en ti este deseo, este anhelo, despertar en ti esta hambre de abrazar a Jesús de la forma en la que yo me tuve que aferrar a Jesús. Gracias, Ana. Ese es mi deber. Pero, Iglesia Esperanza de Vida, es importante que tú entiendas que yo no conocí a Jesús en las 2 horas dominicales de mi iglesia o en las 3 horas dominicales. Yo tuve que conocer a Jesús en mi casa, en la parte más oscura, en la etapa más oscura de mi vida. Ahí fue donde yo conocí a Jesús. Ahí fue donde Jesús se presentó delante de mí y extendió su mano y me consoló y me fortaleció, me ayudó y me dio sabiduría para mi diario vivir. Ahí fue donde yo estuve con Jesús, ahí fue donde yo me aferré a Jesús. Y tienes una responsabilidad, conocer al Maestro. Porque yo les decía el miércoles, yo les comentaba, yo no soy responsable de tu vida espiritual. Yo no soy responsable. ¿Sabes de qué sí soy responsable? Soy responsable de enseñar la palabra de Dios íntegramente, porque el Señor eso sí me lo va a demandar. El Señor un día me voy a presentar delante de Dios y me va a decir, Cristian, empecemos. Enseñaste mal, manipulaste,
lo hiciste todo a tu antojo, predicaste en tu carne, la Biblia casi no la usaste, hiciste mal, siervo malo. Quítenle al que tiene poco y déselo al que tiene mucho. Eso sí, el Señor lo va a hacer conmigo. Pero el Señor no me va a poder reclamar si yo estoy predicando íntegramente, porque entonces el Señor me dice, oye, Michael Jackson se perdió. Por decirlo así, ¿eh? Supongamos que Michael Jackson está aquí en medio de nosotros. O Selena Quintanilla. Supongamos que están ellos. Entonces, el Señor no me puede decir, están en el infierno. Es un ejemplo, ¿eh? Es un ejemplo, solamente lo dije. No vamos a empezar a sacar ideas. Y yo le voy a decir, Señor, la misma palabra, tu misma palabra se enseñó para todos. Se le predicó a estos personajes, se les invitó a dirigir su vida a arrepentimiento, se les invitó a buscar de tu presencia, se les invitó a congregarse, se les invitó a bautizarse, se les invitó a dejar los afanes y las vanidades de este mundo. Señor, yo les estuve mensajeando, les mandé mensajes y no hubo respuesta. Y el Señor me dirá, buen siervo fiel. Dios mira los corazones, ¿sí me entiendes? ¿Sí? Entonces, eso es importante que tú lo entiendas, porque yo no soy responsable de tu vida espiritual. Yo no te tengo que estar diciendo, oh iglesia, hagamos una convocatoria para que todos ayunemos esta semana. Yo no tengo que hacer ninguna invitación. Yo puedo recordar, cuando era más joven, cuando era más delgado, en tiempos de ayunos, de repente yo decía, esta semana voy a ayunar. Mi mamá me llegaba a preguntar, y dime, pues, ¿por qué vas a ayunar? ¿Para apoyar la oración? No, nada más voy a ayunar. Hay que ayunar también por agradecimiento, ¿sí? Entonces, no tengo que estarte diciendo, es tiempo de ayunar. Es tiempo de orar. En esta semana, iglesia, nos vamos a levantar a las 3 de la mañana todos para orar. Yo no tengo que estar haciendo eso. Mi responsabilidad es estar aquí con una enseñanza para despertar tu vida espiritual en el nombre de Cristo y inspirarte a querer conocer más de Él. Que tú digas, así como la vida del pastor, yo quiero conocer a Jesús y quiero conocerlo aún más. No tiene nada de malo eso. Eso de que el discípulo supera al maestro, está genialísimo. A mí como me encantaría que el día de mañana Carlos o Abraham o un día Adrián o un día Gustavo, un día Joshua me llegue y diga, Cristian, el Señor puso en mi corazón abrir una iglesia en el estado de Puebla. Cristian, me tengo que ir a Estados Unidos y allá abriré Esperanza de Vida, California. Oye, qué glorioso, qué hermoso saber que de aquí puedan salir profetas, puedan salir apóstoles, puedan salir evangelistas, puedan salir pastores. ¡Qué bendición! Mi propósito es desarrollarlos en el espíritu, pero de cada uno va a depender. Mis papás obviamente hicieron su chamba cuando nosotros éramos niños. Siempre recuerdo que nos llevaban a la sala y ahí nos poníamos, mi mamá tenía un libro de devoción para niños y ella ahí con mis hermanos y mi papá nos daban una enseñanza. Ellos hicieron su chamba cuando nosotros éramos niños. Empezamos a crecer, cada quien empezó a tomar ahora sí que su convicción, sus responsabilidades. Entonces cada uno tenía que saber si buscaba a Dios, si leía la Biblia o si se congregaba. Obviamente los consejos de papá y mamá nunca faltaron. Oye, no te olvides de leer. Oye, no te olvides de buscar la presencia de Dios. Oye, ya llevas 2 domingos sin ir a la iglesia. Y ahí estaban los consejos de papá y mamá, pero ellos bien aplicaron la de Proverbios. Instruye al niño en su camino y aun cuando fueren viejos no se apartarán de él. Los cimientos es lo que queda. Su chamba ella ya la hizo. Ya lo que mis hermanos hagan, lo que yo haga en nuestra adultez va a ser nuestra responsabilidad. Yo si un día peco y me aparto de los caminos del Señor, el Señor no va a venir con ella y le va a decir, hiciste mal tu chamba. No, porque ella hizo su chamba cuando nosotros éramos niños. Ella oró por nosotros cuando éramos niños y todavía estoy seguro que ora por nosotros. Sin embargo, Iglesia Esperanza de Vida, es importante que tú comprendas a dónde quiero llegar en este momento y en esta tarde. Es de suma importancia, Iglesia,
que primeramente tengas la convicción, la certeza, acá, que tengas la certeza de que Jesús pisó esta tierra. Y una vez que tengas esa certeza, me encantaría. Si tú eres nuevo en el Evangelio, si tú eres nuevo en la iglesia, empieza por lo más básico. Escudriña los Evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Escudriñalos. Conoce a Jesús. Conoce lo que Jesús hizo aquí en esta tierra. No te vayas a Apocalipsis. No te me vayas todavía a Génesis. No te rompas la cabeza. Empieza con lo más básico. Los Evangelios. Ya necesito que suelten tantito los salmos y los proverbios porque veo que no les está entrando nada. Vayámonos a los evangelios y conozcan a mi Jesús. Ese Jesús que extiende la mano al adúltero y le dice, ¿quién te juzga? Nadie, ¿verdad? ¿No? Nadie. Yo tampoco. Ve y no peques más. Arrepiéntete. Ve y no peques más. Necesito que conozcan a ese Jesús. Necesito que conozcan a ese Jesús que sin saber de la existencia de aquella mujer que tenía la fe, que si tocaba el borde de su manto iba a recibir sanidad, necesito que conozcan a ese mismo Jesús. Necesito que conozcan a ese Jesús que pudiera parecer que aplaza y que es apático, ¿no? Que supuestamente aquellas mujeres, las hermanas de Lázaro, dicen, Jesús, te dijimos que vinieras y nos ignoraste. Y ahora ya vienes, ya que Lázaro lleva 4 días de muerto. Necesito que conozcan a ese Jesús. Necesito que conozcan a ese Jesús que estés arriba de la barca y que aún en medio de la tempestad y en medio de la tormenta y en medio de los problemas, Él te invita a caminar para que tengas fe en Él. Necesito que conozcas a ese Jesús. Y mira, te voy a poner ahorita un video. Ese sí lo tenía preparado. Te voy a poner un video. Y este video es solamente una pequeña muestra, una muy diminuta muestra de lo que sucedió hace más de 2000 años con Jesús. Muy pequeña. Que no hemos, no hemos logrado valorar lo que Jesús hizo hace más de 2000 años. No logramos dimensionar y no logramos agradecer lo que Él hizo. Porque el Jesús que siempre nos presentan es un Jesús glorioso, así como este. Obviamente esto es de inteligencia artificial. Siempre nos imaginamos a un Jesús resplandeciente, un Jesús poderoso, un Jesús, wow. Pero si tú supieras lo que Él tuvo que vivir para que tú pudieras estar ahí sentado, entonces realmente te arrepentirías de tus pecados. Realmente le darías un giro a tu vida de 180 grados. Sí, vi un video, me lo mandó Joshua. Es un niño o una niña, no me acuerdo qué es, un niño creo, que tiene cáncer. Un niñito de 9 años, 10 años. Y está con, creo que es su papá. Su papá le empieza a hacer preguntas, preguntándole, oye, ¿qué piensas de que tienes cáncer? ¿No se te hace injusto que tú tengas cáncer? Y me encanta la respuesta de su hijo. Le dice, no, y el niño muy tranquilo le dice, no, dice, yo estoy agradecido porque tengo cáncer. Dice, porque si no me hubiera dado a mí, no me hubiera gustado que le hubiera dado a mi hermano. Dice, prefiero que me dé. Prefiero yo vivir este dolor y no mi hermano. Y eso fue lo que hizo Jesús. Él fue clavado en una cruz y no como un santo, como lo más vil y lo más menospreciado, al lado de ladrones, para que tú y yo no tuviéramos que vivir lo que
Él tuvo que vivir. Se nos hace tan fácil menospreciar la cruz y se nos hace tan fácil menospreciar su sangre que ya fue derramada. Porque alguien lo vivió y tú no lo viviste y no lo sentiste. Pero yo te pregunto, si uno de tus hijos, o si tu papá o tu mamá, o si algún familiar diera la vida por ti, dime si no estarías agradecido y si tendrías su nombre muy presente en tu mente y en tu corazón. Ahí donde estás, cierra tus ojos y dile, Señor, a través de este video que voy a ver, háblame, que yo pueda entender el sacrificio que tú hiciste, que pueda amar tu cruz, que pueda amar tu sacrificio. Y no solamente amarlo, sino respetarlo. Que yo pueda tenerlo presente en todos los días de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Realmente fue impresionante oír sus últimas palabras en la cruz. Siempre que este hombre hablaba, sucedían cosas extrañas, pues yo vi mucha gente que fue sanada por él, aunque a nosotros los soldados romanos nos prohibían hablar de estas cosas. Yo estuve parado junto a esa cruz y la verdad no quería estar ahí, porque cuando volteaba para ver a Jesús, su mirada me hacía sentir y pensar que yo debería estar en su lugar. Él no me veía con odio, sino que a pesar del gran sufrimiento que padecía y de su expresión de agonía, Él me miraba con amor. Y aún no alcanzo a entender por qué Él decía palabras como: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En mi interior yo le decía: vamos, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? Porque si dicen que no has conocido pecado, mueres por los pecadores y los presentas justos ante tu Padre, cuando creo que el único justo eres tú. De pronto me di cuenta que mi cuerpo comenzó a temblar, porque parecía que Él escuchaba mis pensamientos, y mientras por su cuerpo desfigurado corría la sangre, Él me decía con su mirada: si no bajo de esta cruz, es por amor a ti. Te alabo, te exalto, Cristo Jesús, pudiendo bajar de la cruz, tú preferiste morir en obediencia al Padre y por amor a mí. Te adoro, Cordero de Dios, me rindo ante ti y hoy crucifico mi ser. Sé tú hoy en mí, en obediencia al Padre yo te serviré, y por amor a ti. Yo no sabía qué hacer. Unos se burlaban de él, otros a lo lejos lloraban porque nunca lo volverían a ver. Aunque supuestamente Él dijo que al tercer día iba a resucitar. Y bueno, por esa razón me ordenaron cuidar esta tumba. Sinceramente yo quisiera irme de este lugar. No sé por qué,
pero me siento un poco temeroso. Además, yo no creo que este hombre salga de la tumba, y mucho menos creo que pueda mover esta piedra tan pesada. Claro que no, esto no sucederá, pues le vimos morir. Es más, le enterramos la lanza en su costado y sus piernas ni quebrarlas fue necesario. Él estaba muerto. Ahora, que yo recuerde, todos los reyes, emperadores y profetas... Jesús, Hijo mío, por cuanto no te aferraste al ser igual a mí y renunciaste a todo lo que era tuyo, tomando forma de siervo y condición de hombre, haciéndote obediente hasta la muerte. Yo te levanto con el poder del Espíritu Santo, venciendo a la muerte, y te doy el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, que es sobre todo nombre. Bueno, pues ya está amaneciendo, y como era de suponerse, aquí no sucedió nada. Sin duda que este hombre era un profeta más. Pero, ¿qué está pasando? No puede ser. La piedra se está moviendo. Oh, no. No lo puedo creer. Jesús ha resucitado. Él vive. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él vive. Oh, Él vive. Él resucitó. Adoremos, exaltemos, levantemos. Y eso, Iglesia Esperanza de Vida, solamente es una pequeña muestra de lo que Jesús hizo hace más de 2000 años. Muy pequeño. Lo que tuviste en 7 minutos se vivió por horas. Desde que lo aprendieron, desde que lo bofetearon, desde que lo llevaron con Pilatos. Tantas vueltas que hizo. Por ti y por mí. Y es la razón por la cual tú y yo estamos en este lugar. Y la pregunta, Iglesia, es, ¿crees en Él? ¿Crees en lo que ya hizo? ¿Crees en lo que Él hará? ¿Crees que ese valle de huesos secos Jesús los puede resucitar? ¿Crees que tu problema personal, matrimonial, familiar, financiero, el Señor se puede encargar? Estoy hablándote de Jesús. Estoy hablándote del Maestro. Dice Efesios 4, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales
después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, que está vaciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurta, no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros por medio de Cristo. Esto solamente es lo que se pide. Y es importante que lo tengas muy presente, y lo tengas en tu diario vivir, en tu diario caminar, como dice Efesios 4, porque esto es lo que un cristiano debe de practicar una vez que ha conocido a Jesús. Y si hay algo que tú todavía practicas, hay algo que todavía tienes en tu vida, hay algo que es parte de tu personalidad hasta el día de hoy, es importante, iglesia, que vayas hasta los brazos de Jesús y seas procesado con su mano, seas transformado. Es por eso que así como Romanos 12:2, también aquí la palabra del Señor en Efesios 4 habla acerca de la renovación de nuestro entendimiento, la renovaos en el espíritu de vuestra mente, ¿sí? Porque lo que anhela el Señor es que nosotros podamos estar en sus caminos. Si eres de los que todavía aman el pecado, necesitas ir hasta la cruz. Si eres de los que piensan que si en este momento mueres y tienes duda de a dónde va a parar tu alma, necesitas ir hasta la cruz. Si eres de los que piensan que Jesús únicamente movía en milagros mientras estuvo aquí en esta tierra, pero ahora solamente queda resignarnos y aceptar lo que nos tocó y pues bueno, no hay de otra más que alabar y glorificar a Dios, necesitas ir hasta la cruz. Y necesitas mirar hacia arriba. No mires únicamente lo que está frente a ti, ni lo que está debajo. Necesitas alzar tu mirada y darte cuenta. ¿Quién lo entregó todo por ti? Deseamos que la enseñanza de hoy haya sido de bendición para tu vida. Y si deseas visitarnos, nos dará gusto verte y conocerte. Nos reunimos los días miércoles a las 7 p.m. y los domingos a las 11 a.m. Atrévete a creer en el Dios que cambió mi vida y que te garantizo, también cambiará la tuya. Visítanos, estamos en la calle Tamaulipas, número 300, en la colonia Ricardo Flores Magón, entre la Plaza Forum y la Plaza de Averanda. Somos Esperanza de Vida, menos religión, más de Dios.